mucho antes de que existieran las fronteras modernas, antes incluso de que el mundo conociera el esplendor de Roma o el brillo filosófico de Grecia, se extendía, al este de Mesopotamia, una vasta tierra rica en contrastes, donde los desiertos y las montañas convivían con fértiles llanuras y valles ocultos. Allí, en el corazón de la meseta iraní, se levantarían los cimientos de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, Persia. Pero antes de convertirse en imperio, esa región estaba habitada por pueblos que en silencio ya tejían una red de intercambios, ideas y desplazamientos que, poco a poco, darían origen a las primeras rutas comerciales organizadas. Mucho antes del ascenso de los aqueménidas, los pueblos del antiguo Elam, uno de los primeros reinos de la región, con capital en Susa, ya mantenían relaciones con Mesopotamia. Inscripciones sumerias mencionan a los elamitas como socios comerciales frecuentes, intercambiando recursos minerales, piedras preciosas y objetos artísticos con ciudades como Ur, Lagash y Nippur. Aquellos primeros contactos no eran simples transacciones, eran puentes culturales que acercaban mundos distintos, demostrando que el comercio, desde sus inicios, ha sido un motor de integración y transformación. El relieve de la región, aunque aparentemente hostil, escondía un secreto estratégico. Era un corredor natural entre el este y el oeste, entre el Cáucaso y el Océano Índico, entre el mundo indio y la media luna fértil. Montañas como los Montes Sagros y desiertos como el de Lut imponían desafíos, pero también obligaban a los viajeros a seguir rutas bien definidas, que con el tiempo serían aprovechadas por caravanas, mensajeros, comerciantes e incluso ejércitos. Así, en los caminos trazados por pastores nómadas y pequeños clanes mercantes, se formaron los primeros esbozos de las rutas que más tarde sostendrían el imperio. Fue en este escenario donde surgieron los medos y los persas, dos pueblos de origen indoeuropeo que migraron hacia la meseta iraní alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Inicialmente divididos en tribus, convivieron con otras etnias locales, aprendiendo de las tradiciones de los elamitas, asirios y babilonios. Los persas se establecieron en la región de Parsa, de ahí su nombre, y durante siglos vivieron a la sombra de los medos, hasta que un joven líder tribal, llamado Ciro, hijo de Cambises I, rompería ese orden y cambiaría para siempre la historia de la región. Ciro II, conocido como Ciro el Grande, fue mucho más que un conquistador militar. Al unificar a los persas y someter a los medos, dio inicio a lo que sería el Imperio Aqueménida, el primer gran imperio multicultural de la historia. En sus campañas de expansión, Ciro no solo conquistaba territorios, integraba pueblos. Su política de tolerancia religiosa y respeto por las tradiciones locales permitía que las regiones conquistadas se convirtieran rápidamente en colaboradoras del nuevo imperio. Y con esta integración llegaba un elemento fundamental, el comercio. Crear un imperio tan vasto que se extendía desde Egipto hasta la India requería más que ejércitos o diplomacia. Era necesario garantizar un flujo constante de bienes, alimentos, recursos naturales e información. Para ello, el comercio se convirtió en la verdadera columna vertebral de la administración persa. Los antiguos senderos fueron ampliados, se construyeron puentes sobre ríos antes infranqueables y comenzaron a surgir puestos comerciales en puntos estratégicos. Fue el nacimiento de un sistema comercial articulado, coherente y sorprendentemente avanzado para su tiempo. Pero incluso antes de la pavimentación oficial del Camino Real, que sería construido más tarde por Darío I, ya existía un intrincado mosaico de caminos comerciales recorridos por mercaderes a pie, con animales de carga o en grandes caravanas. En esas rutas se encontraban productos exóticos de las riberas del Indo, perfumes raros de Egipto, metales trabajados de Anatolia, tejidos de Fenicia e incluso marfil del África Oriental. Cada mercancía portaba no solo valor económico, sino historias, símbolos y rumores de tierras lejanas. La sociedad persa comprendía la importancia del comercio como pocas. En las tablillas cuneiformes halladas en antiguas ruinas, hay registros detallados de contratos comerciales,
impuestos cobrados en las rutas, listas de mercancías e incluso correspondencia entre mercaderes y gobernadores locales. Estos documentos revelan no solo un sistema eficiente, sino una mentalidad centrada en la organización, la confianza y la circulación de la riqueza. Y así, al observar las raíces del comercio en el antiguo mundo persa, vemos algo mucho mayor que simples intercambios de productos. Vemos el comienzo de una red que conectaba pueblos de diferentes idiomas, religiones y costumbres. Presenciamos el surgimiento de una mentalidad imperial que comprendía el poder del intercambio, no solo de bienes, sino también de ideas y valores. Y por encima de todo, vemos cómo el comercio moldeó el ADN mismo del imperio persa, preparando el terreno para las grandiosas innovaciones que vendrían con sus sucesores. Y es en este punto de la historia, con los cimientos del imperio ya establecidos y los caminos trazados en el polvo de los desiertos y la sombra de las montañas, que comenzamos a entender cómo los persas transformaron el acto de comerciar en un arte de gobernar. Pero esta es solo la primera página de un largo viaje. En medio del silencio del desierto y del viento que sopla por las laderas de los montes Sagros, una figura comenzó a emerger con una fuerza que alteraría para siempre los contornos del mundo conocido. Su nombre era Ciro, el Grande, un título que pocos en la historia han podido ostentar con tanto merecimiento. Para muchos fue un conquistador, para otros un visionario, pero para los mercaderes, artesanos y comunidades dispersas entre el mar Egeo y el valle del Indo, Ciro fue mucho más. Fue el hombre que transformó el comercio en un puente entre civilizaciones y al imperio en un vasto mercado multicultural, donde el oro fluía tanto como las ideas. El ascenso de Ciro no fue un simple capricho del destino. Aunque su linaje estaba ligado a la nobleza persa, no provenía de una línea de reyes absolutistas. Era una época en la que las alianzas se forjaban con espadas, pero se mantenían con inteligencia. Cuando Ciro se rebeló contra los medos, que entonces dominaban la región, no lo hizo solo por ambición. Comprendió que la fragmentación tribal impedía la prosperidad. Cada pueblo aislado era como una isla rodeada de montañas, con lenguas distintas, creencias propias, productos únicos, pero sin alcanzar nunca el potencial de una red integrada. Y eso fue exactamente lo que quiso cambiar. Al conquistar el reino de los medos, Ciro no destruyó, absorbió, nombró gobernadores locales, respetó las tradiciones, permitió la continuidad de los cultos religiosos y, sobre todo, preservó las rutas comerciales. Muy pronto, los comerciantes que antes enfrentaban tributos, puestos hostiles y riesgos constantes, comenzaron a encontrar algo nuevo: seguridad. Era como si, bajo el nuevo gobierno, los antiguos senderos se transformaran en venas palpitantes de un organismo que comenzaba a tomar forma: el Imperio Aqueménida. La genialidad de Ciro radicaba en entender que un imperio no se sostiene solo con espadas afiladas, ni con murallas imponentes. Veía al imperio como un organismo vivo, donde cada pueblo, cada aldea, cada producto transportado por camello o barco era una parte esencial del todo. Su dominio se extendía por desiertos áridos, bosques densos, valles fértiles y ciudades vibrantes. Y en cada uno de esos lugares procuraba garantizar algo fundamental: orden, previsibilidad y flujo. Flujo de bienes, de información, de personas y de confianza. Uno de los mayores símbolos de ese nuevo orden fue la liberación de los judíos cautivos en Babilonia. Cuando Ciro tomó la ciudad en 539 a.C., no impuso la fe persa. Por el contrario, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Este gesto, más allá de lo político, era un mensaje al mundo. Bajo el dominio persa había espacio para todos. Y en un mundo de comerciantes, donde la confianza y la estabilidad valen tanto como el oro, tal política sonaba como una luz verde. Era seguro comerciar, era seguro invertir, era seguro prosperar. Los puertos del Golfo Pérsico, las rutas fluviales que cruzaban Mesopotamia, los caminos arenosos hacia Egipto o las montañas de Anatolia, todos esos lugares empezaron a conectarse como nunca antes.
Ciro incentivó la construcción de puestos comerciales, almacenes de grano, mercados abiertos y ciudades planificadas para recibir caravanas. Los mercados dejaron de ser simples puntos de intercambio y se convirtieron en centros de convivencia multicultural. Y cuando los pueblos se encuentran, no solo intercambian productos, intercambian ideas, modos de vida, arte y conocimiento. Este proceso de unificación comercial bajo Ciro fue tan eficaz que, incluso después de su muerte, los cimientos que había establecido continuaron sosteniendo el imperio durante siglos. Su hijo, Cambises II, y luego Darío I, continuarían expandiendo y consolidando la estructura económica y administrativa de Persia. Pero fue Ciro quien plantó la semilla. Él fue el jardinero del imperio, regando con sabiduría el terreno fértil de la diversidad cultural. En la práctica, esto significaba que un comerciante fenicio podía vender sus tejidos en Susa mientras compraba piedras preciosas traídas de Bactriana. Un escriba egipcio podía encontrar papiros importados de la India mientras degustaba dátiles cultivados en el corazón de Persia. Era una red tan amplia como resistente, entrelazada por puentes de respeto mutuo, protección gubernamental y una moneda común que pronto estandarizaría las transacciones en todo el territorio. Y si hay un símbolo que represente ese espíritu de conexión creado por Ciro, tal vez sea la figura del caravaneo. Él, con su turbante desgastado, guiando camellos a través del desierto, no era solo un transportador de mercancías. Era un mensajero del imperio, un vínculo entre culturas, un facilitador de la paz mediante el comercio. Donde quiera que pasara, llevaba la marca de un nuevo mundo en formación, un mundo donde las diferencias no eran barreras, sino riquezas compartidas. Así, el legado de Ciro el Grande no se resume en conquistas militares ni en proclamas inscritas en cilindros de arcilla. Su verdadero logro fue crear un espacio donde las civilizaciones pudieran coexistir bajo un mismo techo, intercambiando no solo monedas, sino significados, y al hacerlo, dio forma al espíritu de un imperio que influiría, directa o indirectamente, en todas las potencias que vinieron después. Pero la construcción de ese sistema aún estaba en sus primeros pasos, y sería con Darío I, el organizador, el gran administrador del imperio, que el comercio persa alcanzaría su máxima sofisticación. Sus reformas transformarían el imperio en un organismo aún más cohesionado, donde la carretera, el tiempo y el valor serían calculados con una precisión casi moderna. Cuando Darío I ascendió al trono, el imperio persa ya era vasto, poderoso y temido, pero también estaba disperso, era diverso, compuesto por decenas de pueblos, lenguas y sistemas locales. Lo que para muchos era una amenaza a la estabilidad, para Darío representaba una oportunidad única: consolidar, integrar y transformar esa complejidad en una red de funcionamiento impecable. Si Ciro había fundado el imperio con base en la tolerancia y la unificación, Darío lo haría prosperar con organización y control, y para eso no existía herramienta más poderosa que el comercio. Bajo su reinado, el acto de intercambiar bienes se convirtió en algo más que un motor económico. Se transformó en una forma de gobernar. La primera medida de Darío fue entender que un imperio sin infraestructura es como un cuerpo sin sistema circulatorio. Las rutas existentes, muchas heredadas de antiguos reinos o simples senderos informales de caravanas, debían convertirse en caminos seguros, continuos y eficientes. Así nació una de las mayores obras de la antigüedad, la Ruta Real Persa. Extendida por unos 2.700 kilómetros, conectaba la ciudad de Susa, en el corazón del imperio, con la lejana Sardes, en Lidia, junto al mar Egeo. Era más que una carretera, era una columna vertebral. A lo largo de esa vía monumental se establecieron puestos de descanso regulares, donde los viajeros podían reponerse, alimentar a sus animales y, sobre todo, intercambiar información. Estos puestos también funcionaban como estaciones del sistema de correos reales, una innovación espectacular para la época. Mensajeros montados, entrenados para viajar día y noche, lograban recorrer toda la extensión de la ruta en apenas 7 días, gracias al relevo de caballos en cada punto. Una hazaña que, para los estándares de la antigüedad, rozaba lo increíble. Esa agilidad en la comunicación
Permitía a Darío gobernar con precisión y mantenerse informado en tiempo casi real sobre lo que ocurría en todas las partes del imperio. Pero el comercio no fluye solo con caminos. Es necesario que exista confianza. Y Darío sabía que la confianza se construye con estandarización. Por eso, una de sus reformas más impactantes fue la creación de una moneda oficial, el dárico, hecho de oro puro, con un peso constante y un símbolo imperial grabado. El dárico se convirtió en una referencia en todo el mundo conocido. Por primera vez, los comerciantes que antes dependían del trueque o de monedas locales podían comerciar con una unidad de valor reconocida y respetada desde Babilonia hasta la India. La circulación monetaria facilitaba los contratos, reducía conflictos y ampliaba el alcance del comercio. Era como si finalmente se hablara un lenguaje económico común entre pueblos distintos. Además de la moneda, Darío reorganizó la estructura administrativa del imperio en satrapías, o provincias gobernadas por sátrapas. Cada satrapía tenía una autonomía relativa, pero estaba conectada al centro mediante vínculos fiscales y militares. Esta descentralización coordinada permitía un control eficiente de la recaudación de impuestos, que se calculaban según la producción local, incluido el comercio. Los registros de estas recaudaciones eran mantenidos con un rigor impresionante. En Persépolis, por ejemplo, se descubrieron miles de tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes que detallaban pagos a trabajadores, envíos de grano y transporte de mercancías. La burocracia persa era extensa pero funcional y actuaba como una maquinaria silenciosa que mantenía el imperio en movimiento. Otro pilar fundamental de la política comercial de Darío fue la construcción de canales navegables y rutas secundarias. Ordenó, por ejemplo, excavar un canal que uniera el Nilo con el Mar Rojo, anticipando por más de 2000 años la idea del Canal de Suez. Esto permitía que las mercancías del Mediterráneo alcanzaran el Océano Índico sin rodear África. Las posibilidades que abría este canal eran revolucionarias para su tiempo. Darío también invirtió en puertos, astilleros y en la expansión de la marina persa, convirtiendo al comercio marítimo en una extensión natural de las rutas terrestres. Y no solo fomentaba el movimiento de bienes, sino también el de personas y saberes. Artesanos egipcios eran contratados para trabajar en palacios persas. Comerciantes griegos recibían permisos para abrir mercados en ciudades orientales. Caravanas de la India traían no solo especias, sino también relatos y conocimientos. Darío comprendía que el flujo de ideas era tan valioso como el de metales o tejidos, y donde circulan ideas, nace algo más poderoso que el beneficio económico. Nace la cultura compartida. Para sostener este sistema con estabilidad, la seguridad era una prioridad absoluta. La ruta real y sus variantes menores eran patrulladas por soldados e inspectores del rey, garantizando caminos seguros para todos, desde mensajeros reales hasta comerciantes independientes. Los asaltos y la extorsión eran castigados con severidad, pues el emperador entendía que el orden en las rutas era sinónimo de prosperidad en sus arcas. La paz persa, la famosa Pax Pérsica, no era solo un ideal político, sino una realidad construida con disciplina, estructura y visión económica. Es impresionante observar cómo el comercio, bajo el gobierno de Darío, dejó de ser una actividad periférica para convertirse en el centro mismo de la gobernanza imperial. Cada carretera construida, cada moneda acuñada, cada almacén erigido y cada contrato supervisado formaban parte de un ecosistema económico que permitía al imperio sobrevivir, crecer y reinventarse. Era una maquinaria colosal en la que cada engranaje, por más pequeño que pareciera, tenía su lugar exacto. Y así, bajo el liderazgo de Darío I, el imperio persa alcanzó un grado de integración económica y administrativa sin precedentes. Era como si todo el imperio latiera al mismo ritmo, guiado por leyes comunes, caminos seguros e intercambios constantes. La infraestructura comercial que construyó no solo sostenía al imperio, era el imperio. Pero para que esas rutas funcionaran plenamente, era necesario entender su diseño más amplio, cómo se conectaban, qué transportaban y qué destinos unían. Eso es lo que exploraremos ahora,
al seguir los caminos que cruzaban el mundo antiguo, de oeste a este, del mar a las montañas, llevando no solo bienes, sino también historias, esperanzas y los sueños de civilizaciones que, aunque diferentes, aprendieron a caminar juntas. Al caminar por las extensiones polvorientas de la antigüedad, un viajero atento quizá notaría algo curioso, que incluso en los puntos más remotos del mapa, desde llanuras áridas hasta valles exuberantes, desde colinas escarpadas hasta mesetas infinitas, siempre había señales del paso humano, huellas marcadas en la tierra, restos de caravanas, fragmentos de cerámica, monedas olvidadas. Eran vestigios de lo que se convertiría en una de las mayores conquistas del ingenio humano, la creación de rutas que unirían culturas, imperios y épocas. Y en ningún otro lugar ese proyecto fue ejecutado con tanta precisión como en el Imperio Persa bajo el reinado de Darío I. En este vasto territorio multicultural, la Ruta Real Persa surgió como la arteria vital de un imperio que respiraba a través del comercio. No era solo un camino de piedra y tierra, era un símbolo del poder organizado y de la inteligencia administrativa de un imperio que comprendió desde temprano que el control del espacio físico era también el control de la economía y del alma de sus pueblos. Con más de 700 kilómetros de extensión, la Ruta Real conectaba las ciudades de Susa, en el suroeste del actual Irán, con Sardes, en el oeste de Anatolia, atravesando llanuras, ríos, valles y montañas. Su trazado no era arbitrario. Seguía los caminos de los antiguos reinos de Asiria, Lidia y Media. Darío, en su sabiduría, no destruyó esas rutas, las perfeccionó. A lo largo del camino se construyeron estaciones llamadas chakan, a intervalos regulares. En estas paradas, los viajeros podían descansar, encontrar agua, comida y sobre todo protección. También era allí donde los mensajeros del sistema de correo real cambiaban sus caballos por animales frescos, garantizando la continuidad de su misión. El historiador griego Heródoto, que recorrió partes del imperio y documentó sus impresiones, quedó asombrado por la velocidad con la que los mensajes se transportaban por esta red. En un mundo sin motores, satélites ni cables telegráficos, los persas crearon una forma de comunicación tan eficiente que incluso los imperios modernos tardarían siglos en igualar. Pero la Ruta Real era solo la columna vertebral. A ella se conectaban centenares de vías secundarias que conducían mercancías y viajeros a destinos como Babilonia, Persépolis, Ecbatana, Damasco, Gaza, Memphis e incluso la lejana Taxila, en el Valle del Indo. Estas ramificaciones formaban una red de rutas comerciales que transformaban el imperio en una malla viva y palpitante. En cada cruce, el mundo antiguo se encontraba: armenios con caballos, egipcios con lino y papiro, indios con especias y marfil, fenicios con tintes y vidrio, babilonios con grano y saber astronómico. El transporte en estas rutas se realizaba de múltiples formas. Caravanas con decenas de camellos cruzaban las zonas desérticas, mientras que mulas y caballos dominaban las regiones montañosas. En las zonas fluviales, barcos surcaban el Tigris, el Éufrates y otros ríos menores, transportando cargas pesadas con mayor rapidez. Cada vía exigía adaptación, y los persas desarrollaron soluciones logísticas para cada obstáculo natural. En áreas de calor extremo, se construyeron refugios con sombra y pozos profundos. En regiones nevadas, las sendas se marcaban con estacas altas y señales visuales que ayudaban a los conductores a no perderse. ¿Y qué se transportaba por esas rutas? La variedad era tan vasta como el imperio mismo. Oro y plata. Viajaban desde las minas de Lidia hacia los cofres de Susa, tejidos finos y alfombras. Salían del altiplano iraní hacia el Mediterráneo. Granos, dátiles y aceites circulaban por rutas internas para alimentar los centros urbanos. Pieles, tintes, perfumes y cerámicas se movían como bienes de lujo. Pero más allá de los productos, algo aún más valioso fluía por estas rutas: información. Noticias sobre guerras, alianzas, nacimientos de reyes, brotes de enfermedades, eclipses, todo se transmitía de un rincón a otro.
generando una conciencia colectiva que unía los extremos del imperio en un solo latido. En las ciudades y puestos comerciales de estas rutas surgieron mercados multiculturales, donde se hablaban múltiples lenguas y se practicaban distintas tradiciones. Era común que un comerciante griego necesitara un traductor para negociar con un caravanero de Bactriana, mientras escribas persas supervisaban contratos con sellos oficiales. En algunos de estos centros incluso surgieron códigos comerciales que buscaban estandarizar pesos, medidas y tasas aduaneras. La burocracia imperial era extensa, pero funcional. Registros fiscales, tablas de tributos, licencias de paso y permisos de mercado garantizaban que el comercio fuera regulado, seguro y, sobre todo, rentable para todos los involucrados. Otro aspecto notable de las rutas persas era su carácter diplomático. No solo servían para el transporte de bienes, sino también para el desplazamiento de embajadores, eruditos, artistas y religiosos. Las rutas eran espacios de intercambio cultural y espiritual. Por ellas circularon los primeros textos del zoroastrismo, las creencias de los pueblos de Anatolia, las ideas filosóficas provenientes de la India. A lo largo de esos viajes se erigieron templos, santuarios recibieron peregrinos y las creencias se mezclaron, generando una cosmovisión rica y compleja que aún resuena en los mitos del Medio Oriente. Más allá de las rutas terrestres, Darío también incentivó el uso de rutas marítimas. En el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo e incluso el Mar Rojo, comprendía que la navegación era una forma más veloz de conectar regiones distantes. Ciudades portuarias como Tiro, Sidón y Omán se convirtieron en centros vitales para el transporte de cargamentos preciosos, como piedras raras, incienso, madera y animales exóticos. Los barcos fenicios navegaban bajo banderas persas, protegidos por tratados y guarniciones navales, mientras marineros egipcios eran contratados para dirigir embarcaciones que atravesaban estrechos peligrosos. Con todo esto, el imperio de Darío parecía un gran organismo interconectado por nervios de piedra, agua y arena. Cada camino que transportaba un saco de grano también llevaba una semilla de cultura. Cada barco que cruzaba un golfo traía consigo un soplo de otros mundos. En este contexto, el comercio era un medio para expandir el orden imperial sin necesidad de guerra. Una guerra de encanto, de necesidad, de deseo compartido por bienes que transformaban vidas y unían destinos. Y así, mientras el mundo giraba en sus órbitas de tensión, los persas recorrían sus caminos con una calma metódica. Sabían que quien controla el camino, controla el tiempo, y quien controla el tiempo, marca el ritmo de la historia. La ruta real no era solo una vía entre ciudades, era un hilo invisible que cosía el pasado y el futuro, Oriente y Occidente, el deseo y su realización. Pero para entender plenamente este mundo de intercambios y conexiones, debemos conocer mejor a sus protagonistas, los comerciantes, los productos que transportaban, los símbolos que representaban y las rutas secretas del deseo humano por bienes y belleza. Vamos a conocerlos. En medio del ir y venir de las caravanas que cruzaban el desierto, bajo el tintineo de los cascabeles, en los cuellos de los camellos y el murmullo de los vientos orientales, se alzaban las enigmáticas figuras de los mercaderes persas, hombres y mujeres que conocían los caminos secretos del imperio, los ritmos de los mercados, los deseos de las élites y las necesidades de los campesinos. Ellos eran los verdaderos hilos conductores del comercio. Sus manos curtidas tocaban tanto monedas como manuscritos, tanto sedas como sueños, y era a través de ellos que fluían los productos más valiosos del mundo antiguo, como sangre en las arterias de una civilización viva y palpitante. Ser mercader en Persia no era solo un oficio, era un estilo de vida, un arte de transitar entre mundos. Aunque eran viajeros solitarios, también pertenecían a una comunidad amplia, estructurada y respetada. No solo vendían, negociaban, medían, observaban, informaban. Muchos sabían leer y escribir, dominaban varios idiomas y llevaban en la mente un mapa de rutas, fluctuaciones de precios, peligros del camino y oportunidades escondidas en ferias lejanas. Por eso, sus nombres figuraban en los registros fiscales de las satrapías,
en contratos guardados en templos e incluso en cartas intercambiadas entre gobernadores y nobles. ¿Y qué llevaban entonces? Los tejidos estaban entre los productos más codiciados. Persia era famosa por sus alfombras finamente tejidas, con patrones geométricos y simbólicos que fascinaban desde Egipto hasta la India. No eran simples adornos, eran estatus. Además, sedas, lino egipcio, algodón indio y lana de Media circulaban con fluidez por las rutas y puertos del imperio. Entonces, tejidos perfumados con esencias orientales o teñidos con pigmentos rarísimos, como el púrpura fenicio, se convertían en verdaderas joyas móviles, lucidas en palacios reales y salones de embajadores. Pero el comercio no se limitaba a lo estético. Los metales preciosos formaban la base sólida del intercambio: oro de Lidia, estaño de Armenia, plata de las montañas persas, hierro de Media. Todo era extraído, fundido, moldeado y transportado en lingotes o piezas trabajadas. Con ellos se acuñaban monedas, se forjaban adornos, armas e instrumentos rituales. Los mercados vibraban cuando llegaba un nuevo cargamento de oro. Los precios se agitaban como hojas al viento y los rumores se esparcían de oasis en oasis, moviendo la economía solo con la idea de escasez o abundancia. Otros productos, más sutiles pero igual de valiosos, también desempeñaban papeles centrales. Uno de ellos era el incienso, especialmente el olíbano, proveniente de Arabia y África Oriental, utilizado en ceremonias religiosas, baños y ritos funerarios. Su aroma llenaba templos zoroastrianos y casas nobles, símbolo de estatus y espiritualidad. Mirra, canela, clavo y pimienta, procedentes de la India y el sudeste asiático, completaban la paleta aromática del imperio. Eran caros, sí, pero pocas cosas simbolizaban tanto la sofisticación de un banquete como la presencia sutil de una especia rara. La lista continúa. Caballos bactrianos, famosos por su fuerza y agilidad, vendidos para uso militar y ceremonial. Maderas exóticas del Cáucaso, utilizadas en palacios y embarcaciones. Vidrios y joyas fenicias, con detalles minuciosos e incrustaciones que desafiaban al tiempo. Granos, especialmente cebada y trigo, que abastecían ciudades y ejércitos imperiales. Frutas secas, como dátiles e higos, utilizadas como alimento y moneda en las regiones más áridas. Y también estaban los productos de valor simbólico: amuletos, ídolos, estatuillas, telas con inscripciones sagradas, manuscritos religiosos y filosóficos. Estos objetos viajaban lentamente, de mano en mano, llevando ideas, creencias y misterios. Un manuscrito zoroastriano escrito en arameo podía llegar a la India y ser reinterpretado por sacerdotes brahmanes. Un símbolo tallado en piedra mesopotámica podía convertirse en talismán entre pastores de Afganistán. El comercio, en ese sentido, era también un agente de metamorfosis cultural. ¿Y cómo se realizaban estos intercambios? Los mercados persas operaban con gran organización. Muchos productos se vendían en ferias periódicas, celebradas en cruces de rutas o durante festividades religiosas. Otros se intercambiaban en bazares fijos, protegidos por autoridades locales, con puestos regentados por comerciantes autorizados. Los contratos se formalizaban con testigos, sellos de arcilla y pesos estandarizados. Los mercaderes más importantes contaban con contadores, escribas y guardias, y viajaban en caravanas protegidas por escoltas armadas o sobornos pactados con tribus nómadas. Los pagos variaban: monedas imperiales, como los dáricos de oro, lingotes, trueque directo, crédito registrado en tablillas o incluso pagarés escritos con validez interestatal. La confianza era el mayor activo. Un comerciante conocido por su honestidad podía negociar sin moneda. Bastaba su palabra. En tiempos de crisis, sequías, guerras, epidemias, el valor de los productos cambiaba drásticamente. El trigo podía ser más valioso que el oro y una tela sencilla más deseada que una joya. La economía persa, aunque en parte centralizada, era flexible y sensible a las dinámicas de las rutas, las cosechas y los rumores del imperio. Y el papel del mercader, en este contexto, era como el de un sacerdote cotidiano, alguien que leía los signos,
preveía los movimientos y ofrecía soluciones. Estos productos no solo sostenían ciudades y palacios, creaban lazos entre pueblos, generaban interdependencia y cultivaban el sentimiento de pertenencia a algo mayor. Una cerámica moldeada en Susa podía usarse en un ritual en Tebas. Un perfume indio llevado por un navío fenicio podía ser ofrecido en un templo de Lidia. El comercio unía reinos a través de la belleza, la necesidad y el deseo. Y así, los mercaderes persas, con sus ropas de viaje y mirada atenta, se convirtieron en los arquitectos silenciosos de un orden económico que influiría en imperios durante siglos. En sus manos reposaban los bienes más valiosos del mundo antiguo, pero también algo aún más duradero: la confianza de que, pese a las distancias y diferencias, los pueblos siempre encontrarán una forma de conectarse por lo que comparten, desean y sueñan. Y para que esta compleja red de intercambios floreciera, se necesitaba más que caminos y productos. Se necesitaban ciudades estratégicamente ubicadas que funcionaran como corazones palpitantes del comercio imperial. Vamos a conocerlas. A lo largo de la inmensidad del imperio persa, entre montañas escarpadas, llanuras abrasadas por el sol y márgenes silenciosas de ríos milenarios, surgían ciudades que no eran meros conjuntos de piedra y arcilla, eran centros de convergencia. En ellas los idiomas se mezclaban, los mercados vibraban, los templos resonaban con voces de múltiples dioses, y el sonido de los martillos de los artesanos competía con el murmullo de las monedas al ser pesadas. Estas ciudades eran los nudos de la red económica del imperio aqueménida, puntos donde las rutas se cruzaban, los productos circulaban y los destinos se transformaban. Más que capitales administrativas, eran corazones palpitantes de un comercio que movía no solo riquezas, sino también el espíritu de una civilización multicultural. De entre todas, quizás ninguna represente con más claridad la grandeza del imperio que Susa. Ubicada entre los ríos Carque y Des, Susa era una de las ciudades más antiguas del mundo, floreciendo incluso antes del ascenso persa. Al ser adoptada como capital administrativa por Darío I, fue completamente remodelada. Sus palacios, con altísimas columnas y ladrillos vidriados, reflejaban la luz del sol como joyas talladas. Pero más allá del esplendor real, Susa era un vibrante entrepuesto comercial. Las caravanas descargaban allí sus granos, piedras preciosas, alfombras y cerámicas. Los mercados servían con productos provenientes del Valle del Indo, Fenicia y Egipto. Funcionarios imperiales registraban todo: los pesos, los contratos, los impuestos. Y por la noche, bajo la sombra de jardines colgantes, los mercaderes discutían precios y sellaban acuerdos a la luz de lámparas de aceite. Otra ciudad de importancia monumental era Babilonia. Incluso antes de la conquista de Ciro, ya era un centro económico y cultural sin igual. Pero bajo dominio persa, su papel se amplificó. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, Babilonia era el eje natural entre Oriente y Occidente. Con su ubicación estratégica e infraestructura urbana avanzada, atraía no solo a comerciantes, sino también a astrónomos, escribas, ingenieros y sacerdotes. Sus murallas inmensas protegían almacenes llenos de cereales, depósitos de metales preciosos, talleres textiles y centros de intercambio monetario. La famosa Puerta de Ishtar, por donde pasaban procesiones religiosas, también veía desfilar carretas repletas de productos y gentes de todos los rincones. El comercio y lo sagrado iban de la mano. Persépolis, aunque más conocida por su esplendor ceremonial, también desempeñaba un papel crucial en el control económico. Construida como símbolo de unificación imperial, era una ciudad meticulosamente planificada. Sus grandes escalinatas, relieves esculpidos y arquitectura monumental contaban historias de sumisión y colaboración entre pueblos. En sus salas funcionaba un sistema administrativo detallado, donde miles de tablillas de arcilla registraban salarios, tributos y transacciones. Descubiertos siglos después, estos registros revelan un imperio que remuneraba por mérito, distribuía raciones por jerarquía y controlaba inventarios con una precisión casi moderna. Persépolis no era solo el rostro del imperio, era su cerebro burocrático. Al norte, en las montañas,
Ecbatana, ofrecía otro perfil de centro comercial. Situada en una región de clima más templado, era conocida por sus tejidos lujosos y por ser un refugio veraniego para los reyes persas. Pero su importancia no era solo climática. Ecbatana funcionaba como un nexo entre las rutas del Cáucaso, Asia Central y el corazón persa. Sus mercados atraían a comerciantes armenios, medos y escitas. Allí se fundían metales raros, se tallaban piedras preciosas y se clasificaban especias para su redistribución. Su cosmopolitismo se reflejaba en los acentos, los trajes y los sabores que llenaban sus ferias. Ecbatana mostraba que, incluso lejos del trono, el comercio seguía latiendo con fuerza. En el extremo occidental, Sardespún, en Lidia, marcaba el punto final, o el inicio, de la ruta real. Era una ciudad de oro, literal y simbólicamente. Allí, mucho antes de los persas, nacieron las primeras monedas metálicas del mundo. Bajo el dominio aqueménida, Sardes mantuvo su tradición de acuñación y se convirtió en una base militar y económica desde donde partían expediciones hacia el Egeo y el Mediterráneo. Servía como puerta de entrada para productos griegos, aceite de oliva, vino, cerámica, arte en mármol, que encontraban un público entusiasta en los mercados persas. A cambio se enviaban incienso, alfombras, cuero, frutas secas y metales. La vida en Sardes estaba marcada por el martilleo de los orfebres, los gritos de los subastadores y el aroma de especias recién llegadas por caravanas que cruzaban medio imperio. Damasco, Gaza, Menfis, Taxila. La lista de centros comerciales persas se extiende como las ramas de un árbol milenario. Cada una tenía su vocación: portuaria, fluvial, artesanal, agrícola, espiritual. Pero todas estaban interconectadas, funcionando como un gran sistema coordinado. La estabilidad ofrecida por la Pax Pérsica permitía que estos centros operaran con previsibilidad y seguridad, y esa previsibilidad era el suelo fértil del florecimiento económico. Es esencial recordar que estas ciudades no eran solo para los persas. El imperio era hogar de egipcios, judíos, griegos, lidios, babilonios, escitas, partos, hindúes y muchos más. Por eso, los mercados urbanos también eran espacios de convivencia, aprendizaje y mediación. En ellos surgían alianzas interétnicas, familias comerciales mixtas, traducciones de manuscritos, intercambios de técnicas agrícolas y tan nuevas modas. El tejido urbano era un espejo del imperio, diverso, dinámico e interdependiente. En los callejones de piedra, los sonidos de los idiomas se entrelazaban como hilos de un telar. Arameo, griego, persa antiguo, lidio, egipcio, voces distintas que hablaban un mismo idioma en los puestos del mercado, el del valor, la necesidad y el intercambio. Incluso en las sombras de los palacios o bajo los arcos de los templos se escuchaba el eco del comercio. Un nuevo cargamento de especias había llegado, se negociaba un lote de oro, se sellaba un contrato. Estas ciudades comerciales, con sus ritmos propios, sus olores, colores y sonidos, eran mucho más que puntos en un mapa. Eran organismos vivos que respiraban el aire del imperio, absorbían su diversidad y devolvían riqueza, conocimiento y cultura. Permitieron que el imperio persa no fuera solo una potencia militar, sino también un faro económico y civilizatorio. Y mientras los ejércitos marchaban y los reyes pronunciaban discursos, los mercados seguían su ciclo eterno de apertura, intercambio y reinvención. Pero el comercio persa no ocurría en aislamiento, tocaba fronteras, tocaba imperios. Y en la siguiente etapa de nuestro viaje, veremos cómo esta red comercial se entrelazó con los mercados de Egipto, Grecia e India, creando un mundo antiguo mucho más interconectado de lo que imaginamos. La vastedad del imperio persa no era solo cuestión de territorio, era una extensión de presencia, de influencia, de conexiones que resonaban mucho más allá de sus fronteras administrativas. El comercio persa, como una marea silenciosa pero irresistible, alcanzó tierras distantes, se deslizó entre imperios vecinos y tocó los mercados de la cuenca mediterránea y las rutas del subcontinente indio. Y fue precisamente a través de estas interacciones, con Egipto al sur, Grecia al oeste y la India al este,
que la economía persa se transformó en una red transcontinental de intercambios, ideas y poder. Comencemos por el Egipto, uno de los reinos más antiguos del mundo, con tradiciones comerciales consolidadas mucho antes del auge persa. Cuando Cambises II, hijo de Ciro, conquistó Egipto en el año 525 a.C., el trono del faraón comenzó a responder a Susa, pero el flujo comercial egipcio no solo continuó, se amplió. El Nilo, columna vertebral de la vida egipcia, pasó también a ser un canal de abastecimiento para el imperio. Granos, papiros, lino fino, perfumes e incienso se transportaban en grandes embarcaciones hasta los entrepuestos persas y de allí seguían hacia las rutas terrestres en el interior de Asia. La integración económica fue tan profunda que los propios persas comenzaron a adoptar técnicas egipcias de irrigación, construcción naval y medicina. En Menfis y Sais, grandes centros urbanos de Egipto bajo dominio persa, existían mercados bilingües donde los escribas registraban contratos en demótico y arameo. Las monedas persas circulaban junto con los sistemas de pesaje locales, formando una economía híbrida que unía el pragmatismo administrativo persa con la tradición milenaria egipcia. En Alejandría, que surgiría un siglo más tarde, esa fusión alcanzaría su punto culminante. Pero sus cimientos ya estaban presentes durante la dominación persa. En el otro extremo, mirando al mundo helénico occidental, la relación entre persas y griegos estuvo marcada por la rivalidad, sí, pero también por un intenso intercambio comercial. Mucho antes de las guerras médicas, los comerciantes griegos ya habían penetrado en tierras persas y viceversa. Lidia, ubicada en la Anatolia occidental e integrada al imperio aqueménida, estaba habitada por una población fuertemente helenizada. Ciudades como Éfeso, Mileto y Halicarnaso, aunque culturalmente autónomas, estaban bajo supervisión persa y servían como puentes comerciales con la Grecia continental. Los productos que circulaban entre estas civilizaciones revelan la profundidad del vínculo. Aceite de oliva, vino, cerámica pintada, estatuas de mármol y manuscritos filosóficos partían de las ciudades griegas hacia el oriente. A cambio, recibían telas persas, joyas, incienso, especias, caballos y oro. Los griegos valoraban profundamente los bienes orientales, considerándolos símbolos de lujo y refinamiento, y los persas, a su vez, admiraban la habilidad artística y el pensamiento matemático griego, llegando incluso a contratar artesanos helénicos para trabajar en los palacios de Persépolis y Susa. La guerra no interrumpía del todo el comercio, solo lo hacía más discreto. Los mercaderes continuaban operando bajo banderas neutrales y las transacciones seguían ocurriendo en puertos como Tiro, Sidón y Rodas. Además, muchos griegos, como Heródoto, viajaron libremente por el imperio persa y documentaron no solo su estructura política, sino también sus prácticas económicas. Detrás de la apariencia de confrontación existía una admiración silenciosa entre ambos mundos. Ahora bien, si hubo una frontera donde el comercio persa floreció con complejidad y profundidad, esa fue el Hafs, la India. Los contactos comerciales con el subcontinente indio se remontan a tiempos anteriores a la consolidación del imperio, pero bajo Darío I, la región del Pon Valle del Indo fue oficialmente incorporada como una satrapía. La llamaban Hindush y era considerada una de las provincias más ricas del imperio. El tributo anual pagado por la India a los persas, registrado por Heródoto, era el más alto entre todos los pueblos sometidos. Y con razón. Del Indo llegaban especias rarísimas, piedras preciosas, algodón, maderas exóticas, animales como elefantes y pavos reales, además de artefactos espirituales y manuscritos filosóficos. Los indios, a su vez, recibían metales persas, tejidos, caballos, perfumes y técnicas administrativas. El comercio entre Persia e India no era solo lucrativo, era también espiritual. El contacto con las tradiciones hindúes y budistas influyó en las prácticas religiosas y cosmológicas del Oriente persa, especialmente en regiones como Bactriana y Aracosia, donde existía una fuerte mezcla cultural. Las rutas entre Persia e India incluían pasos terrestres por Afganistán,
como el famoso Valle de Helmand, y rutas marítimas por el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, que conectaban puertos indios con ciudades persas como Hormuz, Omán y Sujar. En muchos de estos puertos, comunidades indias se establecieron, creando barrios comerciales bilingües y templos dedicados a dioses del panteón hindú. Era el imperio abriéndose al mundo y el mundo abriéndose al imperio. Lo más notable de toda esta red de interacciones es comprender que el comercio persa no era una imposición, era una invitación a convivir. Los persas no colonizaban culturas, las integraban. Sabían que la fuerza del comercio no reside en la dominación, sino en la interdependencia. Al permitir que los griegos siguieran exportando su vino, los egipcios cultivando su papiro y los indios enseñando sus ritos, el imperio se transformaba en algo más que un conjunto de pueblos. Se convertía en un organismo plural, donde cada célula cumplía su función sin perder su identidad. Y por eso, incluso tras la caída del imperio aqueménida a manos de Alejandro Magno, las rutas, los productos y los lazos comerciales persistieron. El comercio persa no era solo una práctica estatal, era una cultura, una red de confianza, una sinfonía de intereses compartidos que se prolongó durante siglos moldeando el rumbo de la historia económica del mundo antiguo. Pero no todo lo que se intercambiaba podía verse o contarse en monedas. Entre los mercados bulliciosos existía un intercambio más sutil, de símbolos, mitos, creencias y cosmovisiones. En el próximo capítulo exploraremos cómo el comercio persa fue también un canal espiritual y cultural, por el que circularon ideas, dioses y filosofías que transformaron la forma en que las civilizaciones se comprendían y se relacionaban. Si hay algo que trasciende monedas, productos y contratos, es la idea. Invisible, intangible, pero infinitamente poderosa, la idea viaja más lejos que las caravanas, penetra más profundo que el oro y transforma con más profundidad que cualquier espada. Y en el imperio persa, una tierra entre mundos, donde la diversidad no solo era tolerada, sino integrada al propio tejido del gobierno, el comercio no era solo de bienes, era de significados. Por rutas, ferias, puertos y entrepuestos circulaban símbolos, mitologías, rituales y visiones del mundo. El imperio era una red de intercambios inmateriales, y lo que fluía en ella no moldeaba solo el presente, sino también el futuro espiritual de la humanidad. Al observar la Persia aqueménida, es imposible ignorar la presencia de una religión que, aunque oficialmente dominante, no buscaba aplastar a las demás, el zoroastrismo. Con raíces mucho más antiguas que el imperio mismo, y formalizado por Zaratustra, también conocido como Zoroastro, el zoroastrismo fue adoptado y promovido por los reyes persas como una doctrina de orden cósmico, donde la lucha entre el bien y el mal era el eje de la existencia. En esta cosmovisión, Ahura Mazda representaba la luz, la sabiduría y la verdad, mientras que Angra Mainyu simbolizaba la oscuridad, la mentira y el caos. Pero a diferencia de otros imperios que imponían sus creencias, los persas comprendían que la verdadera fuerza espiritual venía de la pluralidad y el respeto por lo sagrado del otro. Así, al tiempo que promovían los templos de fuego zoroastristas, también protegían santuarios egipcios, respetaban los ritos babilónicos, reconstruían templos judíos y permitían cultos griegos e hindúes dentro de sus dominios. Esta apertura convertía a las ciudades y mercados del imperio en espacios de sincretismo espiritual, donde sacerdotes, escribas y profetas intercambiaban no solo mercancías, sino narrativas. Imagínese, por ejemplo, a un escriba babilónico conversando con un sabio persa sobre el origen del mundo, a un sacerdote egipcio explicándole a un comerciante indio el viaje del alma tras la muerte, o a un judío regresando de Babilonia con la Torá en mano, contando en hebreo historias que oyó en arameo. Estos encuentros, posibles solo porque las rutas, los puertos y las ciudades permanecían abiertas, generaban algo nuevo, una red de creencias entrelazadas, donde el fuego zoroastrista podía resonar con el Dharma hindú, y los mitos griegos encontraban ecos en los relatos mesopotámicos.
En muchos centros comerciales, como Babilonia, Susa y Ecbatana, surgieron verdaderos laboratorios de traducción y preservación del saber. Se copiaban textos, se traducían, se comentaban. Los sabios judíos en Babilonia reorganizaron sus escrituras durante el exilio, influenciados por la cultura local. Los griegos, más tarde, encontrarían en Oriente fuentes filosóficas que inspirarían corrientes estoicas, pitagóricas e incluso platónicas. Incluso el concepto de monoteísmo ético, tan central en las tradiciones judeocristianas, encuentra paralelismos sorprendentes en la teología zoroastrista. Pero esta circulación espiritual no se limitaba a los grandes templos o bibliotecas. En los mercados, los objetos llevaban significados ocultos: amuletos, estatuillas, telas con símbolos sagrados, vasijas grabadas, perfumes rituales, piedras asociadas a dioses. Todo formaba parte del comercio cotidiano. Un simple colgante vendido por un fenicio podía representar protección divina en un hogar egipcio. Una estatuilla de madera traída desde la India podía colocarse en un altar persa. Así, los objetos se convertían en vehículos de lo invisible, portadores de creencias que viajaban junto con su forma material. Y existía también la transmisión oral. Los narradores, conocidos por muchos nombres, Gushnav, Hikayatiun o simplemente viajeros, llevaban en la memoria mitos, epopeyas y parábolas. Sus relatos se compartían en plazas, tabernas y carabazares. Mezclaban realidad con leyenda, historia con metáfora, y en sus palabras las ideas volaban. Una fábula sobre la justicia persa podía llegar a Egipto como una lección moral. Un cuento indio sobre la reencarnación podía transformarse en parábola del destino en las ferias de Anatolia. Así, el imperio se convertía también en un espacio de resignificación constante. Los festivales eran otro punto de convergencia simbólica. Fechas sagradas persas, como el Sim Novruz, el Año Nuevo zoroastrista, reunían a pueblos de diferentes regiones en celebraciones que, aunque centradas en la tradición persa, abrían espacio a ritos extranjeros. En estas festividades se compartían comidas típicas, danzas, cantos, rezos. Era como si el imperio hubiera comprendido que, más allá de controlar territorios, era necesario conectar esperanzas. Y la fe, en todas sus formas, era una expresión de esas esperanzas. Otro reflejo de este intercambio simbólico aparece en el arte y la arquitectura. Los relieves de Persépolis representan a pueblos distintos ofreciendo tributos, pero con sus vestimentas propias, sus rasgos únicos preservados. Los palacios persas, aunque construidos al gusto de los reyes, presentan influencias egipcias, medas, babilónicas, urartianas. El imperio era un mosaico y su estética lo dejaba claro: la belleza de la diferencia reunida en armonía. Y aún tras la caída del imperio, estos intercambios continuaron reverberando. El pensamiento religioso persa influiría en el maniqueísmo, el gnosticismo e incluso ciertos aspectos del cristianismo primitivo. La tolerancia religiosa persa sería recordada por los romanos, reinterpretada por filósofos ilustrados e incluso citada en documentos modernos sobre derechos civiles. El legado espiritual del comercio persa no solo está en los archivos arqueológicos, sino también en muchas ideas que hoy consideramos universales. El comercio de ideas, creencias y símbolos fue quizá el más duradero de todos. Mientras los tapices se desgastaban, los metales se oxidaban y los perfumes se desvanecían, las historias, las visiones del mundo y los principios éticos permanecieron. Se infiltraron en civilizaciones vecinas, se fusionaron en nuevos sistemas, inspiraron nuevos imperios, y todo comenzó en los corredores de los mercados, en las conversaciones entre mercaderes, en los gestos de respeto entre culturas. Pero el imperio, como todo lo humano, tarde o temprano encontraría sus límites, y aún con toda su grandeza, vería cómo las mismas rutas que lo fortalecieron se convertían en caminos de invasión y caída. En el próximo capítulo, acompañaremos ese declive y entenderemos cómo la llegada de Alejandro Magno redibujó el mapa del poder y de la economía persa. A lo lejos,
Un nuevo sonido comenzaba a resonar por las rutas silenciosas del imperio. No era el tintineo de las caravanas, ni el pregón de los mercados, ni el susurro de acuerdos entre mercaderes. Era el sonido de las armaduras macedonias marchando, el retumbar de la caballería veloz, la respiración agitada de una conquista que atravesaba desiertos, montañas y ciudades amuralladas. Era el anuncio del fin de una era, porque aunque las rutas aún estaban abiertas y los mercados aún vendían telas, metales y perfumes, algo comenzaba a cambiar. La llegada de Alejandro Magno no fue solo una sustitución de reyes, fue la ruptura de un equilibrio, y con ella el comercio persa entraba en su crepúsculo. Durante 2 siglos, el imperio aqueménida había tejido una red de intercambios que unía el mundo conocido, con infraestructura sólida, rutas protegidas, monedas estandarizadas y respeto a la diversidad. El comercio floreció de manera casi orgánica, pero ese equilibrio, por vasto que fuera, tenía un punto vulnerable: dependía de la cohesión política. Cuando esa cohesión comenzó a desmoronarse, todo lo demás se debilitó. La corrupción en algunas satrapías, la decadencia moral de ciertos reyes, las luchas internas por el trono y las revueltas regionales, todos esos elementos corroían lentamente la base del imperio. Y fue en ese escenario de inestabilidad que Alejandro avanzó. En 334 a.C., Alejandro de Macedonia inició su campaña contra los persas, cruzando el Helesponto con un ejército disciplinado, pequeño, pero impulsado por una visión grandiosa: fusionar Oriente y Occidente bajo una sola corona. Su campaña estuvo marcada por victorias rápidas y devastadoras. Gránico, Iso, Gaugamela, nombres que pasaron a simbolizar la caída de un imperio milenario ante una nueva forma de poder. Pero el impacto no fue solo militar. Con cada ciudad conquistada, la estructura administrativa persa era desmontada o absorbida, y con ello, los engranajes del comercio sufrían desajustes. Las rutas antes protegidas se volvieron peligrosas. Las caravanas dejaron de partir con la misma frecuencia. Los puestos fiscales fueron desactivados. Tribus hostiles, antes contenidas por acuerdos y patrullas, comenzaron a atacar convoyes. El sistema de correos fue abandonado, y con él, la comunicación entre mercados se tornó errática. El dárico de oro, símbolo de estabilidad económica, comenzó a desaparecer, sustituido por monedas griegas. El comercio no se extinguió, pero perdió su sans estructura imperial, su ritmo, su armonía. Alejandro, por su parte, no ignoró el valor económico de Persia. Al contrario, quedó fascinado con los tesoros hallados en Susa, Persépolis y Babilonia. Se calcula que solo en monedas, oro y plata, saqueó cientos de toneladas, una fortuna que financiaría campañas y construcciones durante décadas. Pero el saqueo era una señal clara de cambio. Lo que antes sostenía mercados, ahora era botín de guerra. Lo que antes era inversión en rutas y entrepuestos, ahora se convertía en poder militar y prestigio personal. La destrucción de Persépolis, quizá el gesto más simbólico de esta decadencia, fue más que la ruina de una capital. Fue la quema de archivos administrativos, contratos fiscales, registros de pagos y distribución de alimentos. Miles de tablillas que documentaban la economía del imperio. Aunque Alejandro intentó justificar el incendio como venganza por los daños persas a Grecia, el gesto resonó como el fin de una era de gobernanza basada en la diversidad y el comercio pacífico. Pero sería injusto decir que Alejandro destruyó todo. En muchas ciudades, mantuvo e incluso promovió el comercio, fundando colonias con mercados helénicos, reorganizando rutas y favoreciendo el intercambio cultural. La fundación de ciudades como Alejandría en Egipto, Alejandría Ariana y Tun Alejandría Escate tenía en parte el objetivo de restaurar la red comercial bajo nueva administración. Sin embargo, el carácter cambió. El comercio persa, que antes valoraba el equilibrio entre pueblos y respetaba las rutas locales, ahora adoptaba un tono de dominación cultural. El griego se convirtió en la lengua de los negocios. La arquitectura de los mercados cambió. El enfoque se desplazó hacia el apocentro greco-macedonio, marginando los antiguos núcleos comerciales persas. Además, el imperio de Alejandro
era un coloso con pies de barro. Tras su muerte prematura en 323 a.C., sin un heredero preparado, su imperio se dividió entre sus generales, los llamados diádocos, que lucharon entre sí durante décadas. Este nuevo período de fragmentación política impedía reconstruir el sistema comercial anterior. Las satrapías se convirtieron en reinos helenísticos autónomos, y con ello surgieron nuevas fronteras, nuevas tarifas, nuevas monedas, que dificultaban la circulación antes libre y protegida por los reyes persas. Aún así, las rutas no desaparecieron. Como antiguos cauces secos bajo la arena del tiempo, permanecieron esperando nuevos imperios que las reactivaran. Y de hecho, siglos después, los partos y luego los sasánidas heredarían esas estructuras y revivirían, en parte, el comercio transcontinental, pero nunca con el mismo nivel de integración, estabilidad y respeto cultural que caracterizó la era aqueménida. El legado del comercio persa, por tanto, no terminó, solo se adormeció. Sobrevivió en los nombres de ciudades, en las prácticas de los mercaderes, en las tradiciones de los mercados orientales, la idea de que el comercio podía ser un puente entre mundos y no solo una herramienta de dominación, seguiría inspirando. En cada caravansar que más tarde florecería en las rutas de la seda, en cada moneda estandarizada acuñada por un imperio posterior, en cada tratado comercial basado en la confianza entre culturas, aún resonaba el espíritu del antiguo comercio persa. Y quizá lo más fascinante es notar que incluso su caída, incluso su decadencia, reveló la profundidad de lo que se había construido. Porque lo que desaparece y deja nostalgia, deja huella. Alejandro venció al imperio, pero no borró su modelo, solo lo transformó, y al hacerlo demostró cuán fuerte había sido. Ahora, con el fin de la era aqueménida y las rutas cubiertas por el polvo del cambio, volvemos nuestros ojos hacia el futuro. Porque aunque el imperio haya caído, sus ideas y sus estructuras comerciales seguirían moldeando la próxima gran red del mundo antiguo, las rutas de la seda, y será en ellas donde el legado persa encontrará nueva vida. Incluso después de que los palacios se derrumbaran, los imperios cambiaran de manos y los nombres de los reyes fueran olvidados, las rutas continuaron existiendo. Los caminos no desaparecen, solo cambian de uso, de idioma, de propósito. Las rutas construidas por los reyes persas, los entrepuestos levantados sobre arenas ardientes, las monedas acuñadas con símbolos divinos y los contratos sellados con arcilla, no se desvanecieron con la caída del imperio aqueménida. Trascendieron su tiempo y se convirtieron en los cimientos silenciosos de una nueva era de intercambios, la era de las rutas de la seda. Durante siglos, el espacio geográfico que había sido el núcleo del imperio persa siguió siendo el corazón logístico del viejo mundo. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, entre los altiplanos iraníes y las estepas de Asia Central, se formó el vínculo entre Occidente y Oriente. Si los mercaderes de Grecia y Roma querían llegar a la India o a China, debían pasar por esas rutas, muchas de ellas herederas directas de las vías persas. Los antiguos caminos reales de Darío, incluso sin su sistema postal original o patrullas militares, sirvieron como columna vertebral de los flujos comerciales entre civilizaciones durante toda la antigüedad tardía y la Edad Media. Bajo los partos, c. 247 a.C., 224 d.C., herederos indirectos de los persas, Persia recuperó una posición central en el comercio euroasiático. Aunque menos centralizados que los aqueménidas, los partos fueron diplomáticos hábiles y administradores de rutas. Comprendieron que la riqueza residía en los impuestos de paso, en las tasas sobre mercancías, en los tributos de los entrepuestos. Así, reactivaron tramos de la antigua ruta real, fundaron caravasares y mantuvieron la seguridad mínima necesaria para que las caravanas recorrieran grandes distancias. Gracias a ellos, el comercio con Roma, India e incluso China volvió a florecer. Fue durante este periodo que las rutas de la seda adquirieron su forma más consolidada. La seda salía de China, cruzaba el Turquestán, descendía por las montañas de la Bactriana
y atravesaba el altiplano iraní antes de llegar a Antioquía, Damasco o Alejandría. A cambio, Occidente ofrecía vidrios, joyas, vinos, metales preciosos y manuscritos. En el centro de todo esto estaban las antiguas ciudades persas, Susa, Ecbatana, Hecatómpilos, Ragae, que ahora funcionaban como puestos avanzados de un comercio global en formación. ¿Qué hacía que estos lugares siguieran funcionando tantos siglos después del apogeo aqueménida? La respuesta está en el legado invisible, pero poderoso, dejado por los persas. Una infraestructura cultural y comercial. Los persas enseñaron al mundo la importancia de la estandarización de pesos y medidas, la moneda confiable, la protección institucional del comercio y la convivencia entre etnias y credos bajo reglas comunes. Estos conceptos sobrevivieron porque funcionaban, y las civilizaciones posteriores los adoptaron con silenciosa admiración. Durante el Imperio Sasánida, 224-651 de P.C., ese legado fue intensificado. Considerados por ellos mismos como restauradores de la antigua gloria aqueménida, los sasánidas invirtieron fuertemente en caminos, fortificaciones, canales y puertos. Reactivaron antiguos mercados y fundaron otros nuevos, como Ctesifonte, que se convirtió en uno de los mayores centros urbanos y económicos del mundo antiguo. Allí se encontraban mercaderes chinos, árabes, indios, griegos y armenios, negociando productos, alianzas e ideas. Y como antes, el comercio no era solo material. También circulaban manuscritos filosóficos, tratados médicos, ritos religiosos y tradiciones artísticas. La religión zoroastrista, preservada por los sasánidas, también reflejaba el antiguo espíritu de convivencia. Aunque el imperio era oficialmente zoroastrista, había espacio, con mayor o menor tolerancia según el periodo, para cristianos nestorianos, judíos, budistas, hindúes e incluso maniqueos. Esta diversidad facilitaba los intercambios. Un mercader sirio cristiano podía comerciar con seguridad en una ciudad persa, al igual que un budista indio podía hallar hospitalidad en un monasterio junto a las montañas iraníes. Las rutas también pasaban por el emisión del Golfo Pérsico, donde puertos como Rapa, Hormuz y Siraf se convirtieron en centros vitales del comercio marítimo con la India, Yemen, África Oriental y más tarde China a través del Océano Índico. El modelo persa de comercio, integrando rutas terrestres y marítimas, con fuerte presencia estatal y diversidad religiosa, fue absorbido por muchos imperios sucesores, incluyendo el islámico. Cuando surgió el Islam en el siglo VII, los árabes adoptaron muchas de las prácticas comerciales persas y las expandieron, dando lugar a una nueva fase de globalización medieval. Durante la era islámica, muchas ciudades que habían sido grandes centros persas renacieron como pilares del comercio musulmán. El idioma persa se mantuvo durante siglos como lengua culta y comercial en Oriente Medio, utilizado en contratos, poesía, tratados científicos y registros mercantiles. El estilo arquitectónico de los bazares, la organización de los caravasares, el uso de tablas fiscales, la administración de mercados, todo tenía raíces en el modelo persa antiguo, ahora adaptado a nuevas creencias y realidades. Así, el comercio persa se convirtió en una corriente subterránea de la historia, invisible a los ojos apresurados, pero esencial para la cohesión de imperios y el florecimiento de culturas. Las alfombras siguieron tejiéndose, ahora no solo como objetos de lujo, sino como portadoras de historias. Las rutas seguían siendo transitadas, ahora llevando porcelana china, especias de Java, oro de Nubia y manuscritos de Bagdad. El legado persa estaba en cada paso de esas caravanas, en cada pergamino desenrollado, en cada moneda intercambiada bajo el sol del desierto. Y lo más impresionante es notar que ese legado no desapareció con la modernidad. Aún hoy, las antiguas rutas de la seda y los centros comerciales de Irán y Oriente Medio siguen reflejando los principios establecidos por los persas. Infraestructura sólida, respeto por la diversidad, estímulo a la movilidad, equilibrio entre tradición e innovación. Dondequiera que haya un mercado vibrante, un puente entre culturas, una moneda confiable y un idioma compartido,
Allí sigue viva la sombra luminosa de un imperio que enseñó al mundo el arte de unir pueblos a través del intercambio, no de la guerra. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo conocemos los detalles de estos intercambios, de estas rutas, de esas monedas y mercaderes que desaparecieron hace milenios? Es lo que nos revelan los fragmentos que la tierra preservó. Las inscripciones, las tablillas, los artefactos arqueológicos, los textos antiguos, y es a través de ellos que ahora nos sumergiremos en los bastidores de la memoria, en los desiertos de Irán, entre las ruinas de palacios sepultados por el tiempo, entre fragmentos de cerámica olvidada y tablillas de arcilla que resistieron milenios de silencio, yacen las pistas de un mundo antiguo que, aunque desaparecido de la superficie, sigue latiendo bajo nuestros pies. Es a través de las manos delicadas de la arqueología, la paciencia de los epigrafistas y la curiosidad insaciable de los historiadores que comenzamos a reconstruir lo que, durante siglos, existió solo como eco. El funcionamiento concreto del comercio persa, su alcance, su organización y su alma. El redescubrimiento de la civilización persa no fue repentino. Durante mucho tiempo fue vista solo a través de los ojos de sus conquistadores. Los relatos de Heródoto, por ejemplo, aunque valiosos, están filtrados por su visión griega y a menudo distorsionan los detalles en favor del exotismo. Pero a medida que comenzaron las excavaciones sistemáticas, sobre todo a partir del siglo XIX, surgió una nueva imagen, la de un imperio extremadamente sofisticado, meticuloso, organizado y profundamente comprometido con el funcionamiento del comercio. Uno de los hallazgos más impactantes provino de Persépolis, la ciudad sagrada y administrativa fundada por Darío I. Allí se encontraron miles de tablillas de arcilla escritas en elamita, acadio y arameo, cuidadosamente apiladas y protegidas por estructuras colapsadas. Conocidos como los archivos de Persépolis, estos registros revelan detalles íntimos de la vida económica del imperio. Incluyen listas de pagos a trabajadores, especialmente a los involucrados en la construcción de palacios y canales, registros de distribución de granos, control de inventarios, rutas de transporte, nombres de proveedores, e incluso referencias a pagos realizados en alimentos o tejidos en lugar de monedas. Estas tablillas no son documentos fríos, son espejos de una sociedad viva. Gracias a ellas sabemos que las mujeres trabajaban y recibían salarios, que comunidades enteras estaban organizadas en torno a tareas comerciales, que existía una cadena logística bien estructurada para transportar bienes por todo el imperio, y más aún, que había una confianza institucional suficiente para registrar, fiscalizar y redistribuir la riqueza de forma centralizada y transparente. La economía persa era mucho más que intercambio de productos. Era un sistema vivo de control, administración y planificación a largo plazo. Además de Persépolis, excavaciones en Susa, Ecbatana y otras ciudades importantes revelaron una profusión de monedas, sellos cilíndricos, pesas de piedra y utensilios comerciales. Los sellos, en particular, muestran el cuidado con los contratos. Se usaban para autenticar acuerdos entre partes, marcar mercancías, cajas de transporte y cartas comerciales. Cada sello era único, a menudo con inscripciones en 3 idiomas y dibujos simbólicos que indicaban el origen, el propietario o el contenido. Estos objetos revelan un imperio donde el comercio no se basaba solo en la confianza personal, sino en un aparato institucional sólido. Las monedas también cuentan su historia. El famoso dárico de oro, acuñado por Darío I, era conocido por su pureza y peso constante. Su diseño, representando al rey armado, símbolo de poder y estabilidad, servía tanto como propaganda como garantía de valor. Por haber sido hallado no solo en territorio persa, sino también en regiones tan lejanas como Grecia, Egipto y Asia Central, sabemos que esta moneda fue ampliamente aceptada, funcionando como una especie de dólar antiguo. Además del dárico, existían monedas de plata y cobre para transacciones menores, lo que indica una economía monetaria sofisticada y segmentada por clases sociales y niveles de mercado. Otro recurso arqueológico esencial son las inscripciones reales,
como las de Bisitún, Naxche-Rustam y los propios palacios de Persépolis. Aunque muchas exaltan conquistas militares y la legitimidad de los reyes, también destacan construcciones civiles, caminos, canales, sistemas de riego, mercados y entrepuestos. La manera en que los reyes persas se presentaban como proveedores de orden, justicia y abundancia está profundamente ligada a la imagen de un gobierno que hacía del comercio una prioridad. Los hallazgos no se limitaron al suelo persa. Arqueólogos que trabajaban en islas griegas, ruinas babilónicas, mercados fenicios, puertos egipcios y ciudades indias también encontraron evidencias de intercambio con el imperio. Fragmentos de cerámica persa en Atenas, dáricos enterrados en Alejandría, textos administrativos en arameo en oasis de la ruta de la seda. Todo confirma el alcance de esta red comercial. Incluso en cuevas de China se hallaron tejidos y joyas con rasgos estilísticos persas, lo que sugiere que las rutas comerciales establecidas en la era aqueménida fueron precursoras directas de las rutas clásicas de la seda. Otro tesoro silencioso son los textos históricos preservados en tradiciones posteriores. Escritores árabes y persas de la era islámica, como Al-Tabari Ponitam al-Biruni, se refieren al comercio persa con reverencia, señalando a los aqueménidas como modelos de administración sabia. Cronistas judíos y armenios también citan el período persa como una época de estabilidad para el comercio. La memoria de ese imperio quedó grabada no solo en piedra y metal, sino también en la oralidad y la tradición literaria de los pueblos que lo sucedieron. Más recientemente, tecnologías como imágenes satelitales, radar de penetración en el suelo e inteligencia artificial aplicada a la arqueología han permitido reconstruir rutas desaparecidas, revelando patrones de ocupación que coinciden con las descripciones antiguas de los caminos persas. Estos estudios confirman lo que los historiadores ya intuían, que el imperio no solo dominaba el espacio, sino que lo organizaba con una precisión impresionante, orientado a la integración comercial y a la circulación de bienes e ideas. Y así, piedra por piedra, fragmento por fragmento, palabra por palabra, el pasado comercial del imperio persa se va reconstruyendo ante nosotros, no como un mito antiguo, sino como una realidad compleja, funcional y profundamente humana. Cada objeto hallado, cada inscripción descifrada, cada estructura revelada por el tiempo nos habla de un pueblo que comprendió, antes que casi todos, que la prosperidad nace del intercambio, la circulación y la convivencia. Pero ahora que hemos explorado las rutas, los reyes, los mercados, los productos, los símbolos y los registros, queda una última pregunta. ¿Qué nos enseña todo esto hoy? ¿Cuál es el verdadero legado, no arqueológico, sino filosófico, del comercio persa? Con esa reflexión, concluiremos nuestro viaje. Cuando miramos al pasado a través del lente del tiempo, no vemos solo ruinas, mapas antiguos o nombres grabados en piedra. Lo que vemos, si observamos con atención, es la esencia de lo que somos. Seres conectados, movidos por la necesidad de comunicarnos, intercambiar, comprender y acercarnos. En el corazón de cada mercado persa, de cada camino trazado entre montañas, de cada caravansar construido bajo el cielo estrellado, latía una verdad silenciosa pero eterna. La humanidad solo prospera cuando se encuentra a sí misma. El comercio en el mundo persa no fue solo una actividad económica, fue una filosofía de vida, una visión que veía en el otro no una amenaza, sino una posibilidad, que contemplaba en las diferencias culturales no un obstáculo, sino un puente, que comprendía que la paz, esa paz duradera, fértil y estable, no se conquista con lanzas, sino con confianza. Los persas construyeron un imperio no solo con ejércitos, sino con caminos, contratos, sellos, monedas y mercados. Y con ello, nos enseñaron que el verdadero poder reside en la capacidad de conectar mundos diversos bajo una lógica compartida de respeto mutuo y colaboración. La interconectividad no era un accidente, era un proyecto, un propósito. Cuando Darío construyó la Ruta Real, no quería solo acortar distancias, quería crear una red invisible donde las ideas, los productos
y los pueblos pudieran circular libremente. Cuando los reyes permitieron la coexistencia de templos zoroastrianos, santuarios babilónicos, sinagogas judías y cultos hindúes, no estaban solo tolerando la diversidad, estaban abrazando la complejidad del mundo humano, comprendiendo que la estabilidad nace de la integración, no de la uniformidad. Es fácil pensar en el comercio como algo frío, calculado, orientado únicamente al lucro, pero en el imperio persa también era calor, encuentro y esperanza. Una túnica traída de la India no era solo una tela, era el resultado de manos que tejieron, ojos que eligieron el color, historias contadas junto al telar. Un jarrón fenicio vendido en Susa cargaba consigo siglos de saber náutico, tradición artística y prácticas religiosas. Un sello aplicado en una tablilla de arcilla era más que un símbolo de propiedad, era un pacto de confianza, un acuerdo de que, entre pueblos lejanos, había algo en común. Y tal vez ese sea el verdadero legado del comercio persa, la demostración de que, detrás de las mercancías, existen lazos invisibles entre los seres humanos, que todo intercambio es, en el fondo, una forma de reconocimiento, que todo contrato es un gesto de fe, que todo camino, por árido que parezca, es una invitación al encuentro. Mirando al presente, es imposible no notar que aún caminamos por rutas similares. Nuestros mercados ahora son digitales, nuestros contratos están en la nube, nuestras monedas son códigos. Pero el principio sigue siendo el mismo. Cuando compramos algo de otro país, repetimos el gesto de un mercader persa que extendía la mano a un extranjero. Cuando traducimos libros, exportamos cultura, compartimos conocimientos, recorremos las mismas rutas de conexión que existían entre Babilonia y Taxila, entre Sardes y el Valle del Indo. Y cuando hablamos de globalización, innovación y redes intercontinentales, rara vez recordamos que todo eso ya existía, de forma sorprendentemente avanzada, en el corazón del antiguo imperio persa. Ellos nos demostraron que es posible construir un imperio sin borrar culturas, una economía sin destruir la diversidad, un camino que no solo transporta riquezas, sino que también devuelve dignidad. Al final de este viaje queda la lección. La historia del comercio persa es, ante todo, una historia de conexión humana, de cómo hombres y mujeres, separados por montañas, lenguas y creencias, encontraron formas de cooperar, de cómo la interdependencia es más natural que el aislamiento, de cómo la verdadera riqueza no está solo en el oro, sino en la confianza, la curiosidad y el coraje de abrirse a lo desconocido. Y quizá, en un mundo que hoy se fragmenta en tantas direcciones, podamos volver la mirada al pasado no como una huida, sino como un faro, que las rutas antiguas nos inspiren a trazar nuevos caminos, que los mercados de Susa nos enseñen a escuchar, que los sellos de arcilla nos recuerden el valor de la palabra dada, y que el espíritu persa, aquel que vio el comercio como puente, no como muro, siga susurrando sus lecciones entre las páginas de la historia y los vientos eternos del desierto.